esta clase de hoy. Entonces vamos a ver una pequeña retroalimentación del conteo de lectura. Solo quiero explicar nomás un poco del... Entonces, ya. Entonces me dice, por ejemplo, uno del control de lectura me dice que simetrías con respecto a los ejes. Entonces tenemos, por ejemplo, simetría con respecto al eje polar. Entonces, una ecuación polar es, o sea, que está en función de teta y de r, es simétrica con respecto al eje polar. Entonces aquí tenemos ya, no tenemos eje polar o eje vertical. Este es el eje, ya vamos a ver que es el eje horizontal, que digo, el eje horizontal. Sí, entonces sí, una ecuación es, si nosotros reemplazamos, reemplazamos, digamos que es la función es la siguiente. La función normalmente está dada en función de teta. Le decimos que normalmente R es igual a f de teta, por ejemplo. Entonces, si nosotros reemplazamos el ángulo teta por eh, reemplazamos la función por menos teta, nos queda la misma función. Entonces, si reemplazamos por menos teta, nos queda la misma función. O dicho de otra manera, que f de teta es igual a menos f de teta. O sea, los puntos f de teta, no, f de teta es igual a menos f de teta, a f de menos teta, que digo. O sea, es simétrica con respecto al eje polar o eje horizontal. En este caso no se llama eje X, sino se llama eje polar. Entonces, ese es un caso. También tenemos que puede ser simétrica con respecto al eje epimedios. Entonces, tenemos, por ejemplo, un ejemplo de esta ecuación podría ser, bueno, es que no hemos visto ya. Ya cuando veamos les voy a decir. Entonces, una ecuación es simétrica con respecto al eje epimedios. En este caso es eje vertical. Sí. O sea, se dan cuenta el, la simetría con respecto al eje polar es casi como que si fuera par con relación a teta, básicamente. Si la función en relación a teta es par, entonces es simétrica con respecto al eje polar. La simetría con respecto al eje epimedios es básicamente es cuando es impar con respecto al eje, cuando es con respecto a teta, es decir, básicamente lo que se debe cumplir es que f de teta, o sea, la función en función de teta, tenemos que r, las funciones en polares las representamos como r igual a función de teta.
Entonces, cuando tenemos que... Cuando tenemos que f de menos teta es igual a menos f de teta, o sea, básicamente como que si fuera impar con relación a teta, entonces la gráfica se dice que es simétrica con respecto al eje vertical o eje epimedios en este caso, o sea, o eje Y, que conocemos como eje Y en el caso de las rectangulares. Y finalmente, que es simétrica con respecto al polo, es simétrica con respecto al polo, sí tenemos que, o sea, finalmente es, déjame explicar aquí, simétrica con respecto al polo. Simétrica con respecto al polo, sí. O sea, al polo en este caso es el origen, también como se le llama al origen, origen al punto 0,0. Sí, en cambio se cumple que de nuevo, la función es r igual f de teta. Si se cumple que f de teta es igual a menos f de teta. Entonces, ahí están los tipos de funciones. Entonces, aquí tenemos cuando es simetría respecto al eje polar, al eje epimedios y respecto al polo. ¿Ya? Entonces, eso es algo que está en el control de lectura y que no está muy bien en el libro que vamos a ver ahorita, las coordenadas polares. Entonces, vamos a ver ya ejemplos de esas gráficas. Primero vamos a ver cómo se verían algunas gráficas conocidas. Ya, entonces, vamos a mejor tomar en cuenta eso de ahí. Ya, entonces voy a empezar a la clase. Sí, dime, Bianca. ¿Le puedo hacer una pregunta del control de lectura? Otra que tomaron, una que era de ángulo igual a 3 pi cuartos. Sí, ¿Esa cómo se claro. hace? Pero ¿qué te preguntaban? Déjame, primero debería encontrarla. Era el ángulo teta igual a 3 pi cuartos. Había que sacar las columnas, las cartesianas, creo. Ángulo teta igual a 3 pi cuartos. Ah, y te piden Sí, hallar. Déjame ver entonces. Ah, la ecuación cartesiana de teta igual a 3 pi cuartos. esa. Ya, ya la vi. Pero sí la hallaste bien, parece. Pero eso no te tocó. Bueno, no sé si así es esa de ahí. Bueno, entonces, es que ese es el problema. Mira, voy a hacer algo distinto ahorita. Ya no es culpa. Es que se me ha dañado se me ha dañado ay, está muteado. Entonces me tengo. Ahí, ya, ahí está. Entonces, tengo que tener cuidado de hablar muy alto. Ya. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, comparto. Entonces, si se dan cuenta, agregué un nuevo dispositivo. Ya sé lo que. Entonces,
Ahí me pueden escuchar. Ya. Entonces lo que haré es hacerlo a la antigua. Sí, porque se me dañó el... Entonces te dicen que quieres hallar la ecuación de la recta θ igual 3 pi cuarto. Ya. Esto ya lo vamos a ver, pero esto representa una recta que pasa por el origen. Entonces digamos que está por aquí. Así que aquí no puedo borrar. Entonces por aquí. Donde este es el ángulo, 3 pi cuarto. Entonces básicamente eso representa la recta. Entonces ahí puedes saber que la ecuación de la recta es igual a y m de x. Recordando que esta es la ecuación de una recta que pasa por el origen y que forma un ángulo de, bueno, esta pendiente es igual a la tangente de pi cuarto, de 3 pi cuarto. Entonces ahí ya podría sacar la fórmula. Entonces m es igual, tangente de 3 pi cuarto sería menos 1. Entonces la ecuación sería y igual a menos m. Y esa sería la respuesta. Pero creo que no estaba así. Ajá, está de la forma 2x más 2y igual a 0, que es lo mismo. Y esa es la respuesta. Gracias, mister. Es que había ejercicio así en la tutoría, entonces. Sí, sí lo sé, porque yo le hice la tutoría. Ya. Entonces, voy a dejar eso ahí por ahora, para más tarde hacer ejercicios. Entonces, voy a continuar con la clase normal. Entonces, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí la pueden ver. Ya. Sí, dime Camila, ¿me vas a preguntar algo? Sí, mister, buenos días. Disculpe, antes de comenzar, el taller del día de hoy son solo 3 preguntas, ¿verdad? Sí, correcto. Solo son 3 preguntas. Mejor me salgo después vuelvo a regresar. Al final hacemos ejercicios y ahí vuelvo a conectar mi teléfono. Entonces ahorita vamos a leer nomás el libro. El libro que vamos a usar es el precálculo de Villena, porque aquí está todito, de coordenadas polares. Entonces empezamos primero con el sistema polar. El sistema polar es una nueva forma de representar los puntos, básicamente. O sea, recordemos que en el rectangular, cada punto está representado por su coordenada en X, en el eje X, y su coordenada en Y en el eje Y. Entonces, y aquí hay 90 grados. Entonces, esa es la rectangular que normalmente sabemos, y cada punto está representado por un valor en X y un valor de Y. Ahora, el punto de manera polar, nosotros lo que tenemos es lo siguiente de aquí. Es un punto tal que no está representado ni por X ni por Y, sino por R y por θ, donde R es el valor desde el centro hasta el punto y θ es el ángulo que forma esa línea con respecto al eje X, bueno, al eje horizontal en este caso de coordenadas polares, porque ya no tenemos ni eje X ni eje Y, sino eje polar y eje epimedios, los ejes horizontales. Y el punto ya no se denomina origen, sino se denomina polo. Entonces, cada punto está representado por valor de R y valor de θ, por dos variables distintas que son R y θ. Entonces, cada punto está representado por el par ordenado R, θ. Y esas son las coordenadas polares. Entonces, usando aquí trigonometría y Pitágoras, yo podría hallar la relación entre R, θ y X y Y. Entonces, por ejemplo, si quisiera ir de rectangulares a polares, debería usar que R es igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado y que θ es el arco tangente de Y sobre X. O sea, usando tangente
Y usando Pitágoras yo puedo hallar esas relaciones. Y que además, de si quiero ir de polares a rectangulares, X debería ser igual a R coseno de teta. Y Y debería ser igual a R seno de teta. Entonces tengo que tomar esas dos cosas en consideración para ir de rectangulares a polares o de polares a rectangulares. O sea, tengo que saber estas 4 ecuaciones, que no son tan fáciles de deducir, simplemente son usando trigonometría y Pitágoras en este cuadrado, en este triángulo rectángulo que se forma. Entonces, por ejemplo, con esto de aquí podemos ir de puntos de coordenadas polares, bueno, puntos de coordenadas rectangulares a polares. Por ejemplo, si yo quisiera hallar las coordenadas polares de este punto 1, debería usar estas fórmulas para hallar el valor de R y el valor de teta. Entonces, para hallar R, obviamente el gráfico ayuda, no es necesario dibujarlo, pero el valor de R sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2. Entonces, ese es el valor de R. Y el valor de teta sería el arco tangente de 1 sobre 1, es decir, pi cuartos. Sabemos que el arco tangente de 1 sobre 1 es pi cuartos. Y ahí ya tendría el punto en coordenadas polares. Por ejemplo, aquí estaría raíz de 2 pi cuartos. Entonces, ahora, algo que es muy importante que vean, que me gustaría que entiendan, es las equivalencias. Primero, como sabemos que es ángulos, sabemos que si sumamos 2pi al ángulo, tendremos el mismo valor. O si restamos 2pi, también es lo mismo. O sea, en este caso, si restamos pi cuartos, le restamos 7 pi cuartos, pues tenemos el mismo ángulo. O sea, es una vuelta. Pero también tenemos que si solo, por ejemplo, este punto, yo le cambio el ángulo, le sumo pi. O sea, de pi cuartos pasaría a 5 pi cuartos. Pero además el radio lo pongo negativo. O sea, si yo doy la vuelta aquí, entonces acá estaría el punto raíz de 2,5 pi cuartos, pero si el radio fuera negativo, entonces sería del otro lado del polo. Por eso volvería a ser el mismo punto. Por eso, este punto, que es raíz de 2, pi cuartos, es igual que el punto menos raíz de 2,5 pi cuartos. Porque yo lo que hice fue sumar 180 grados al punto, o sea, básicamente darle una vuelta, y luego negar el radio. Entonces eso también es algo que quiero que vean. Para sacar un punto, yo necesito primero hallar el ángulo, y luego el radio me dice si es positivo sería en esa dirección, pero si es negativo sería en el otro sentido del polo. Entonces eso es algo muy importante de entender. Por eso estos dos son iguales. Y bueno, también sería igual a este que está aquí, que simplemente sería restándole pi medios a 2pi a este ángulo que está al ángulo de aquí, a 5 pi cuartos. ¿Ya? Entonces eso tomar en consideración para graficar un punto. Por ejemplo, para graficar un punto, si el radio es negativo, primero debería sacar la dirección del ángulo. Y sería si el radio es negativo, el punto está del otro lado del polo. Entonces eso es algo a tomar a consideración. Entonces, para representar un punto en coordenadas polares, bueno, dice para representar un punto en el plano, conociendo sus coordenadas polares, no hay necesidad de hallar sus coordenadas rectangulares, se lo puede hacer directamente sabiendo tanto el ángulo, como les dije, primero hay que sacar el ángulo y luego el radio, para dibujar un punto en coordenadas polares. Es mucho más fácil hacerlo en un plano con esas características que se llama sistema polar o plano polar, que consiste en circunferencias concéntricas al origen y rectas concurrentes con diferentes ángulos. Entonces, como les dije, el eje horizontal en este caso se llama eje polar y el eje vertical eje epimedios. Y el punto de intersección entre ambos se denomina polo. Me refiero a este sistema de coordenadas que está aquí, que es el sistema polar. Aquí puedo graficar yo puntos de coordenadas polares. Como les digo, primero me debería fijar en el ángulo, que sería, por ejemplo, 15. Por ejemplo, si yo quisiera saber el punto 2,15, o sea, 2 en R y 15 en grados, sería este punto que está aquí. Pero si yo quisiera saber el punto menos 2,15, sería en este 15, pero del otro lado del polo, es decir, sería acá.
el punto menos 2,15. Entonces tomar en consideración eso. Y lo mismo si, por ejemplo, yo dijera el punto 3,135, sería el radio, el ángulo sería 135 y sería 3 en el radio. O sea, sería aquí, este punto que está aquí. En cambio, si fuera menos 3,135, sería en esa misma dirección, pero en el otro lado del polo. O sea, acá. Menos 3,135, que como pueden ver es igual a 3,315. O sea, son equivalentes esos puntos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que me dicen, por ejemplo, que construye el plano polar que está aquí y que grafiques esos puntos. Entonces, el 1, pi medios, entonces yo sé que estaría aquí. El 1, pi medios. Porque pi medios es 90 grados, o sea, 90, este sería el ángulo, y el 1 estaría aquí, entonces 1, pi medios. Entonces 4, menos 3 pi medios, primero tendría que sacar menos 3 pi medios, entonces ya saben que si es negativo, quiere decir que el ángulo empieza pero en el eje X, pero va en sentido antihorario. Entonces sería, aquí sería 3 pi medios, ¿no? 240. Entonces sería 4, este sería el punto, 4,3 pi medios. 2 pi tercios que digo. 4,2 pi tercios, o también sería en forma positiva, sería 4, sería pi tercios más pi, 4 pi tercios, o sea, sería lo mismo, 4, pi tercios, por ejemplo. Entonces así tendría que entender bien los puntos. Como les dije, este de menos 2,3 pi medios, primero debería hallar el ángulo, 3 pi medios, yo sé que 3 pi medios es 270, entonces estaría aquí. Entonces debería estar, este sería el ángulo. Pero como es menos 2, está acá arriba. O sea, acá está arriba. Y es lo mismo que decir, este ángulo es lo mismo que decir 2, pi medios. Este 3,0 es simplemente 3 en el radio y 0 en el ángulo, sería aquí. Y el menos 1, pi sería, en el ángulo es pi, es decir, acá. Y como es menos 1, es el otro lado del polo, sería acá. Que es lo mismo que decir 1,0. Entonces, tomar esa consideración, esas ideas, porque van a ser muy útiles para el momento de graficar las gráficas y tener una idea de cómo, de por qué se hacen esas gráficas, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo transformo de coordenadas polares a coordenadas rectangulares? Pues utilizo las fórmulas que acabamos de ver, las que están aquí. Estas fórmulas, que aquí hay un ejemplo. Entonces, vamos continuando para después hacer ejercicios. Al final, vamos a hacer ejercicios, algunos ejercicios. También, asimismo, como tenemos ecuaciones en coordenadas rectangulares como las líneas, la línea recta, que sería y igual, la que vimos, y igual x, es una ecuación que es una línea recta. También podemos tener ecuaciones en coordenadas polares, que normalmente se representan de esta forma. R, es decir, el radio, bueno, el radio, se puede ver, es igual a una función de teta. Es decir, esto de aquí es una función evaluada en teta. Puede ser lineal, cuadrática, etc. ¿No? Ahí habría que ver. Entonces, y estas ecuaciones se pueden transformar también a formas rectangulares usando estas ecuaciones que están aquí. Entonces, podemos transformar ecuaciones de manera polar a de manera rectangular. Por ejemplo, dejen ver mejor. Entonces, voy a compartir un rato para hacer algunos dos ejercicios de aquí. Porque sería bueno resolver esos ejercicios. Ya, entonces, por ejemplo,
Si quisiera yo esta opción. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la ecuación de R seno de teta es igual a 2. Entonces lo que debería hacer es, por ejemplo, yo sé que R seno de teta es igual a X. Entonces, no, es igual a Y. Perdón. Es igual a Y eso es igual a 2. Entonces, por ejemplo, ahí tengo la ecuación, la primera A sería la ecuación Y igual 2, que no es nada más que una línea horizontal. Sí, una línea horizontal. Entonces, esta gráfica te queda una línea horizontal. Por ejemplo, esa sería A. Por ejemplo, B, que me dicen que es igual a R2 seno de teta. Entonces, aquí lo que podría hacer es seno de teta. Yo sé que R seno de teta es igual a Y. Entonces, seno de teta es igual a Y sobre R. Entonces, eso de aquí lo reemplazo en seno de teta. Me va a quedar R es igual a 2 seno de teta, sería Y sobre R. Entonces, este R pasa a multiplicar. R cuadrado es igual a 2. Y este R cuadrado, yo sé que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, por lo tanto, sería X cuadrado más Y cuadrado es igual a 2. Puedo ver que esto es una circunferencia de radio raíz de 2. Y centrada en el origen. No, esperen algo. No, aquí me olvidé el Y. Aquí me olvidé el Y. Entonces, Y todavía falta. Entonces aquí sería X cuadrado más Y cuadrado menos 2Y igual a 0. Entonces aquí lo que haré es X cuadrado. Aquí es completo cuadrado. Menos 2Y. Sería aquí más 1. Más 1. Entonces sería X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces ahí está bien. Esa sería una circunferencia centrada en el punto 2,1, no que 0,1 de radio 1. Ese sería el B, por ejemplo. Y así puedo obtener las ecuaciones de, por ejemplo, en este caso fui de coordenadas polares a rectangulares. Lo mismo puedo hacer de manera al revés. Es decir, por ejemplo, el A en el segundo ejercicio, que me dice que vaya de Y igual 5. Ya, debería dejarlo aquí. Entonces, Y igual 5. Ya. De Y igual 5. Entonces, aquí, ¿cómo resolvería esto? Pues, yo sé que Y es igual a R seno de teta. Entonces, reemplazo eso. Sería R seno de teta es igual a 5. Por lo tanto, R será igual a 5 seno de teta. Y esa sería mi ecuación. O bueno, sí, así está bien. Ya. Entonces, por ejemplo, así podré resolver diversas ecuaciones. Ya. Por ejemplo, finalmente la B cuadrada, la B que te dice que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a 25. Entonces, esto de aquí yo sé que es R cuadrado es igual a 25 y R es igual a 5. Esa sería la ecuación de forma polar. Bien.
Ya, entonces continuemos. Ya después al final hacemos más ejercicios. Vamos a ver ahorita. Como se dieron cuenta, esta ecuación era una línea recta horizontal y esta de aquí era una circunferencia. Igual que la de acá, pero la de acá no estaba centrada no estaba en el origen, sino estaba en el punto 0,1. Entonces vamos a ver que todas esas ecuaciones son conocidas. Entonces vamos a verlas, empezando por las rectas. Entonces ahora vamos a ver las rectas primero que contienen al polo. Entonces, ¿qué forma van a tener esas rectas en coordenadas polares? Entonces, por ejemplo, las rectas que contienen al polo, quiere decir que pasan por el polo y vamos a considerar como phi el ángulo que forman con respecto al eje X. Sabemos que la ecuación de esta recta es igual a y mx, donde m es la pendiente. Obviamente aquí falta el más b, pero el b es 0 porque se intersecta justo en el punto 0. Entonces, ¿cómo llegamos de esta ecuación a la ecuación de coordenadas polares? Entonces lo que hacemos es reemplazamos lo que sabemos. Por ejemplo, en vez de y, r seno de teta, y en vez de x, r coseno de teta, lo hago para quedarme solo en función de r y de teta. Entonces lo que hago aquí es r seno de teta. Entonces aquí despejo m. Veo que aquí me queda seno de teta sobre coseno de teta. Entonces me queda tangente de teta. Y acá me queda tangente de phi. Donde, como les dije, phi era el ángulo que forma la recta con x. Esto de aquí, m es tangente de phi, es algo que vimos en las ecuaciones lineales. M es igual a tangente de phi. Tangente de teta es igual a tangente de phi. Finalmente, quiere decir que la ecuación que representa una recta que contiene el polo es simplemente teta igual a phi. Que fue la ecuación que vimos, por ejemplo, al inicio, que les dije que me dijeron que era teta igual a 3 pi cuartos. Entonces, por ejemplo, esta sería este tipo de ecuación. Una ecuación que pasa por el polo, una línea recta, y que forma un ángulo de phi con respecto al eje X. Por ejemplo, aquí tengo cómo se graficaría teta igual pi cuartos. Entonces quiere decir que es una línea recta que forma aquí 90 grados, claro, pi cuartos, con el eje X, sería esta línea recta. ¿Cómo sacaría su gráfica, su ecuación rectangular? Pues usando, sabría que se tendría esta forma. Solo me faltaría hallar la pendiente. Y la pendiente sería tangente de pi cuartos. Entonces la ecuación de esta recta sería y igual tangente de pi cuartos x, y tangente de pi cuartos yo sé que es 1, entonces la ecuación de esta recta es y igual x, por ejemplo. Entonces esas son las más sencillas. Simplemente es teta igualado a un ángulo. Es una ecuación que pasa por el origen y que forma ese ángulo con respecto al eje X. Entonces, rectas que no contienen al polo. También tenemos rectas que no contienen al polo y se encuentran a una distancia d del polo. Para este análisis, tenemos en consideración lo siguiente. Tenemos una recta y queremos saber la ecuación de los puntos que están en esa recta. Por eso definimos este punto r, teta. Tenemos que esa recta está a una distancia d, desde aquí hasta acá. O sea, como es distancia, aquí deben haber 90 grados. Y esa distancia forma un ángulo teta con respecto al eje X. Entonces, esas serían las variables que me van a definir esa recta, teta y d. Entonces, yo veo, por ejemplo, que se me forma este triángulo que está aquí, donde aquí este ángulo mide teta menos d, menos phi, que digo. Entonces aquí me queda un triángulo rectángulo, donde aquí es r, aquí es teta menos phi y aquí es d. Este triángulo que está aquí. Entonces de aquí yo puedo utilizar que coseno de teta menos phi es igual a d sobre r. Y despejando r, me queda que r es igual a d coseno de teta menos phi. Entonces esta es la ecuación de esta recta. Donde ya vemos que si tiene esta forma, sabemos que el d me va a definir la distancia desde el polo, desde el centro, en este caso el polo, hasta la recta. Y phi me define este ángulo que está aquí. El ángulo de esa distancia, de esa recta de ese segmento de recta que me da la distancia. Por ejemplo, si yo quisiera graficar esta recta, lo que debería hacer, darme cuenta primero que este menos pi sextos quiere decir que el ángulo que va a formar la distancia
con el eje X es pi sextos. Y la distancia D, desde el polo hasta la recta, debe ser 4. Entonces aquí grafico. Y me doy cuenta que primero dibujo el ángulo, pi sextos. Luego aquí dibujo la distancia, que sería 1, 2, 3, 4. Y en ese punto yo trazaría la perpendicular a la recta que usé la distancia, porque es, como ya sabemos, la distancia es perpendicular a la recta. Entonces trazo la perpendicular y ahí me quedaría la ecuación de esa recta. ¿Ya? Entonces ahí podría yo sacar también la pendiente. Claro, la fórmula de esta recta tendría que sacar, bueno, diversos puntos en la forma rectangular. Creo que lo mejor sería aquí usar la ecuación, reemplazar R igual, bueno, R, no, mejor aquí no. El coseno lo paso a multiplicar. Ya claro, el coseno lo paso a multiplicar. Y aquí utilizo la resta de cosenos. Y ahí reemplazo R coseno por X. Y el otro me va a quedar el seno por Y. Y ahí me quedaría la ecuación de la recta, claro. Eso sería lo mejor. Entonces, ahora vemos casos especiales. Si θ es 0, si este ángulo que forma la distancia con el eje X es 0, entonces la ecuación me resulta R igual D coseno de θ. Me quedaría esta recta vertical. La distancia D del polo va a ser vertical. Es decir, la ecuación en polares, en rectangulares, sería X igual a D. Una recta vertical. Si θ es pi medios, en cambio, en este caso, el ángulo de la distancia sería pi medios y me quedaría una recta horizontal. Entonces, básicamente me quedaría D igual seno de θ. Como les dije, aquí lo que les estaba diciendo. O sea, utilizo el coseno de la resta de dos ángulos. Me llego a esta expresión. Y me queda que, y aquí podría el seno de θ multiplicar por R. Bueno, no se ve aquí. Y sacar la ecuación de esa recta. La ecuación de esa recta sería igual X igual a D, básicamente. Horizontal. Si θ es pi, quiere decir que este ángulo es 180. Entonces la recta estará del otro lado. Bueno, no se la ve. Va a ser de nuevo vertical. Y va a tener esta expresión. R igual a D sobre menos coseno de θ. Una recta vertical. Y finalmente, si phi es 3 pi medios, entonces la ecuación sería R igual D sobre menos seno de θ, que sería una recta horizontal. ¿Ya? Entonces esas son las rectas. Como vimos, pueden ser rectas que contienen al polo o rectas en general que están a una distancia D del polo y que tienen un ángulo de la distancia de phi. Entonces, sabiendo esto que está aquí. ¿Ya? Entonces también ahora vamos a ver las circunferencias, empezando por las más sencillas. La más sencilla es la que está centrada en el origen. La más centrada que está centrada en el origen o en el polo, en este caso, cuando hablamos de coordenadas polares, tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a a cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de una de esas circunferencias. Entonces, aquí usando las transformaciones de rectangulares a polares, tengo esto. Tengo que R coseno de θ, que x es igual a R coseno de θ y y es igual a R seno de θ. Entonces, aquí factorizando R y usando identidades trigonométricas, yo sé que esto es 1. Me va a quedar que R cuadrado es igual a cuadrado. Finalmente, R es igual a A. Esta es la ecuación de la circunferencia centrada en A. Esta es la ecuación de la circunferencia centrada en A. Claro, centrada en el polo con radio A. Entonces, por ejemplo, si quisiera graficar R igual 2, sería la ecuación centrada en el polo de radio 2. Entonces, continuando, tenemos también circunferencias que contienen al polo y al centro y que contienen al polo. O sea, esa circunferencia pasa por el polo y el centro es el punto A, phi, es decir, en A en R, y aquí tiene un ángulo de phi. Entonces este sería el gráfico, ese sería el centro, y el radio tenía que ser naturalmente A para que pase por el polo. Entonces aquí tenemos un triángulo
usando, o sea, un punto cualquiera de la circunferencia, nos va a quedar este triángulo. Entonces aquí podemos usar ley del coseno para tener una relación entre r y teta, que al fin y al cabo eso es lo que yo quiero. Me queda que la ecuación de esa circunferencia es igual a r, es igual a 2a coseno de teta menos phi. Entonces esta ecuación es la ecuación de la circunferencia centrada en el punto a, phi y que pasa por el polo. Por ejemplo, esta gráfica de r es igual a 4 coseno de teta menos pi tercios sería, primero sacaría el centro, que puedo ver que sería 2, pi tercios. Entonces saco el punto 2, pi tercios. El ángulo sería pi tercios, luego serían 2. Ese sería el centro. Y esta sería la circunferencia que pasa por el polo. Y esta sería su ecuación. La circunferencia que pasa por el polo y que cuyo centro es 2, pi tercios. Entonces, esos casos son un poco difíciles de ver en, en, en rectangulares. Ah, no, no es tan difícil. Si la circunferencia no es tan difícil, ¿cierto? No hay problemas en ese sentido. Tenemos también casos especiales donde phi es 0. Esos son los más utilizados. Normalmente no se utilizan estos casos donde el centro puede ser cualquier punto, sino, por ejemplo, cuando phi es 0. En ese caso, aquí me quedaría que la ecuación sería 2a coseno de teta. Entonces, para saber, en este caso, para saber su forma, sabiendo las gráficas rectangulares, la transformaré a rectangular, que es básicamente lo que ya hice al principio, en el cual yo digo que coseno de teta es igual a x sobre r. R paso a multiplicar. R cuadrado es igual a 2ax. Y r cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí lo que hago es pasar a restar. Completo cuadrados y me queda que esta circunferencia es una circunferencia centrada en el punto a, 0 y de radio a, que es básicamente la que está aquí. Entonces está centrada en el punto a, 0 y de radio a. Entonces es el caso cuando el ángulo phi es 0. Me queda esta ecuación. Si el ángulo fuera pi, en cambio sería esta expresión y también por identidades trigonométricas va a ser igual a menos 2a coseno de teta. Entonces quiere decir que en este caso el centro va a estar en menos a, 0 y su radio va a ser r. Entonces este sería cuando es positivo, cuando es negativo. Si phi fuera pi medios, entonces ahora r va a ser igual a 2a coseno de teta menos pi medios, que va a ser igual a 2a seno de teta. En este caso, cuando tenemos la ecuación 2a seno de teta, es una circunferencia cuyo centro está en el punto 0, a y el radio es a. Entonces, si se dan cuenta, ya no está en el eje X, en el eje horizontal, sino ahora está en el eje vertical. Y finalmente, si el ángulo es 3 pi medios, entonces r va a ser igual a 2a coseno, bueno, trigonometría, y me queda que es menos 2a seno de teta. Que en este caso el centro de esa circunferencia está aquí abajo. Y el radio es menos 2. El radio que digo sería a nuevamente. Entonces son los casos de circunferencia. Si se dan cuenta, solo hallamos la ecuación cuando el centro está o el centro está en el polo o pasa por el polo. Caso contrario, sí es más difícil y, bueno, al menos no escapa del curso ahorita. Bueno, también tenemos que podemos sacar las ecuaciones polares de las cónicas. Recuerden que las cónicas ya las vimos, que, bueno, la circunferencia es una cónica, pero faltaban más, la parábola, la elipse, la hipérbola. Entonces podemos sacarlas también. Entonces, por ejemplo, recordemos, aunque no lo vimos con tanta profundidad, que existe algo que se llama excentricidad, que define a las diversas cónicas. Si la excentricidad es 1, entonces es una parábola. Si la excentricidad es entre 0 y 1, entonces es una elipse. Y si la excentricidad es mayor que 1, entonces es una hipérbola.
Y todas esas cónicas cumplen esta ecuación, que la distancia de un punto que pertenece a la cónica hacia el foco es igual a E por la distancia del punto a la recta directriz. Entonces, recta directriz, y este sería el foco. ¿Se dan cuenta? El foco está en el polo y la recta directriz está a una distancia del polo. Entonces, todas las cónicas cumplen esa ecuación. No las vimos porque recordemos que vimos que la elipse no tiene una recta directriz, o sea, sí tiene, pero no la vimos. Lo que vimos es que tenía dos focos, y lo mismo con la hipérbola. Pero al fin y al cabo todos cumplen esta ecuación, y usando la distancia, que la puedo calcular aquí, igualando, por ejemplo, la distancia de P al foco es R, justamente, y la distancia de P a L sería D menos esta distancia. Entonces sería E, entonces contando la excentricidad, sería E por D menos R coseno de teta menos phi. Entonces aquí lo que hago es despejar R y me queda esta ecuación. Me queda esta ecuación que, como les dije, dependiendo del valor de E, la excentricidad me va a definir tanto una elipse, una hipérbola o una parábola. Entonces, casos especiales también tenemos, dependiendo del valor de phi. Si se dan cuenta, este valor de phi lo que me define es como que un tipo de rotación de la parábola o de las figuras. Entonces, dependiendo del valor de phi, si phi es 0, entonces este sería la ecuación y sería como que vertical. En cambio, si phi es pi, también sería vertical, pero para el otro lado. En cambio, si phi fuera pi medios, sería horizontal. Ok, es que a lo horizontal, si phi es 0, es horizontal. Si phi es pi, horizontal para el otro lado. Y si phi es pi medios, sería vertical. Estas serían las ecuaciones de las cónicas, dependiendo, como les dije, del valor de E. Por ejemplo, me piden graficar esta ecuación. R es igual a 6 sobre 1 más coseno de teta. Entonces yo ahí puedo ver que esta es una ecuación de las cónicas. Puedo ver que E, según pueden ver en todas las ecuaciones, E es el número que está multiplicando el coseno. Por lo tanto, yo veo que E es 1, porque es el número que está multiplicando el coseno. Y esto va a quedar una parábola con foco en el polo. Ya les dije que el foco va a ser siempre el polo. Y la ecuación de la recta directriz debe ser x igual 6, que como vimos, estamos en el caso primerito. Es decir, este ángulo es 0 y por lo tanto la recta directriz va a ser horizontal, que va a ser vertical. Entonces, por lo tanto, la recta directriz va a ser la recta vertical que está a una distancia 6 del polo, por lo tanto es la recta x igual 6, que es paralela al eje pi medios. Entonces, esta ecuación es esta gráfica. Esta parábola. Donde bueno, aquí podría hallar, por ejemplo, el vértice. El vértice, si mal no me equivoco, debería reemplazar teta igual 0. Para hallar teta igual 0 me quedaría 6 más... bueno, podría hallar que es el punto medio, de hecho. El punto medio entre el foco y la recta directriz 6. Y me quedaría que es 3. Ajá, y igualmente teta igual 0 también me da 1 más 1 sobre 6. 6 sobre 1 más 1 sería 3. Entonces el vértice aquí sería el punto 3,0, por ejemplo. Y de ahí empezaría a graficarse la parábola. Entonces así mismo puedo cambiar, como vimos, si aquí es más, si acá es menos ahora, entonces la parábola va a ser para el otro lado, cóncava hacia la derecha. Y la recta directriz va a ser la recta x igual menos 6. También tenemos esta gráfica. En cambio, si ahora en vez de coseno es seno, entonces como vimos, era hacia arriba, o sea, el ángulo de la distancia es pi medios, entonces la directriz sería horizontal, porque este ángulo sería pi medios, esta distancia sería para acá arriba y la directriz sería horizontal.
Entonces, esta sería la gráfica, sería cóncava hacia abajo de esta ecuación. Y la recta directriz sería y igual 6. Y si fuera menos, en cambio, la recta directriz sería acá abajo. Sería y igual menos 6. El foco, como dije, siempre va a ser el polo. Y esta sería la gráfica de la parábola. En todos casos se dan porque el número que multiplica al seno o al coseno es igual a 1. Es decir, la excentricidad es 1. Por lo tanto, es una parábola. Ahora, ¿qué pasa si la excentricidad, por ejemplo, en este caso, que es la misma ecuación, excepto que aquí es un medio, si la excentricidad ahora es un medio? Entonces, como la excentricidad es un medio, tenemos que la parábola, bueno, no va a ser una parábola, la cónica va a ser ahora una elipse. Entonces, nos va a quedar la siguiente elipse. Uno de los focos es el polo y el otro estaría a su izquierda, en este caso, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el vértice 1, ¿cómo lo obtendría? Pues, ¿qué es lo que puedo saber de la ecuación? Yo puedo saber que, bueno, que el polo es el foco está en el polo. Entonces, este vértice 1 lo debería obtener reemplazando qué ángulo. Pues tendría que ver a qué ángulo está este vértice. Pues veo que está el ángulo 0, entonces reemplazo θ igual a 0. Me va a quedar 6 sobre 1 más 1 medio por coseno de 0 es 1. Entonces me va a quedar 6 más 1 medio. 6 más 1 medio de 3 medios. Y 6 sobre 3 medios. 6 sobre 3 medios debería ser 4. Sí, 4. Entonces quiere decir que este vértice está en el punto 4,0. Quiere decir que del foco al vértice hay 4 aquí. Si quisiera hallar el otro vértice, debería reemplazar. Recordemos que algo que no hemos visto es que el ángulo, es que normalmente nosotros empezamos en el ángulo θ igual 0 y ahí θ va creciendo. Entonces, conforme θ va creciendo, R va a ser distinto. Entonces, R va a ir creciendo también, en este caso. Si quisiera hallar, por ejemplo, el corte con el eje pi medios, debería reemplazar aquí pi medios para hallar el corte. Entonces, reemplazando, por ejemplo, pi medios aquí, esto sería 0 y yo vería que este punto sería 6, porque sería 6 sobre 1, 6. Entonces, este punto sería el 6, pi medios. Si quisiera hallar el otro vértice, tendría que seguir dando vueltas, el ángulo va creciendo. Entonces va a ser de pi medios, va a ser a pi 3 pi cuartos, este de aquí, así sucesivamente hasta llegar al punto donde el ángulo es pi, 180 grados. Entonces debería reemplazar ese valor aquí. Me quedaría 6 sobre 1 más 1 medio coseno de pi. Entonces esto es menos. Entonces sería 1 menos 1 medio sobre 6. 1 medio es, claro, 1 menos 1 medio es 1 medio. Y 6 sobre 1 medio es 12. Por lo tanto, este punto sería el 12, pi. Entonces yo ahí sabría que del foco al otro vértice debería haber 12 de distancia. Y ahí ya podría obtener, ya sabría, por ejemplo, el eje mayor, que sería 12 más 4, que sería 16. Ya sé la distancia focal. Ah, no sé la distancia focal. Bueno, sí la podría sacar, que sería desde aquí el centro hasta acá, menos 4. Y ya podría sacar el semieje mayor, el semieje menor, etc. Entonces hay que tomar en consideración eso. Esta ecuación, por ejemplo, es la misma que la que está aquí abajo. Entonces aquí pueden darse cuenta que es el número que está multiplicando el coseno, solo si el número que está sumando aquí al lado es 1. Entonces, por ejemplo, recordemos la ecuación, aquí hay un 1. Entonces debería llegar primero a obtener ese 1, antes de obtener la excentricidad. Entonces, por ejemplo, aquí, como les dije, en esta ecuación no está el 1. Entonces lo primero que debería hacer es obtener ese 1 ahí, para ahí saber qué tipo de ecuación me va a quedar. Entonces lo que hago es dividir ambos para 6, para 2, ¿qué digo? Entonces divido para 2 el numerador, divido para 2 el denominador,
Me va a quedar arriba 6 y abajo me quedaría 1 más un medio coseno de teta. Y ahí ya tendría la ecuación donde yo puedo ver si es elipse, parábola, etc. Entonces acá tengo, en el caso de que sea menos, entonces sería de esta forma. Uno de los polos seguirá siendo uno de los focos seguirá siendo el polo y el otro foco estará a la derecha en este caso. Los puntos se pueden obtener de igual manera. Para obtener este vértice debería reemplazar θ igual 0. Para obtener este corte, por ejemplo, debería ser pi medios. Para obtener el de acá, θ igual a pi. Y así sucesivamente. Entonces aquí cuando es menos cosenos sigue siendo horizontal. Pero ahora si es seno, la elipse va a ser vertical. Uno de los focos seguirá siendo siempre el origen, el polo. Y el otro foco estará más abajo. Entonces en este caso, por ejemplo, los vértices están en el eje pi medios. Por lo tanto, para obtener este vértice, debería reemplazar pi medios. Para obtener el otro vértice, debería reemplazar 3 pi medios. Y así obtendría los puntos importantes de esa elipse, por ejemplo. Y finalmente, si fuera con menos, ahora la elipse estaría en un foco y el otro foco estaría arriba. Y esa sería su gráfica. ¿Ya? Entonces esas serían las gráficas de la elipse. Se dan cuenta lo importante, aquí es la excentricidad debería ser menor que 1. Ahora, en este caso, como ya tengo el más 1, tengo que la excentricidad es 2. Entonces, por lo tanto, en este caso vamos a tener lo que se conoce como una hipérbola. Ya vimos que era la hipérbola. Donde el foco va a ser uno de los polos, como vimos, y el otro foco va a estar a su derecha. Y su gráfica sería la siguiente. Esa sería la gráfica de la hipérbola. Entonces, de nuevo, para obtener los vértices, en este caso debería reemplazar θ igual 0 para obtener 1. Y para obtener el otro, no es que debería reemplazar θ igual 0 de nuevo, sino me doy cuenta de que el otro vértice debería ser cuando θ es igual a 180, solo que te va a quedar R negativa. Por eso te queda acá. Entonces ahí deberías reemplazar θ igual 0 y θ igual a pi para obtener los dos vértices. Y ahí ya sabrías el foco, la distancia focal. Bueno, se podría saber el centro, que es la mitad entre los dos vértices. Y ya sabrías todos los datos importantes de la elipse. Y podrías obtener su ecuación de manera rectangular también. Entonces la elipse, claro, la hipérbola, es cuando la excentricidad es mayor que 1. También tengo los casos, aquí es más. Con menos estaría a la izquierda del foco, el otro foco. Y con seno, más seno, el otro foco estaría arriba del foco en el punto polar, en el polo. El otro foco estaría arriba. Y finalmente, si fuera con menos seno, el foco estaría acá abajo. Entonces esas son las cónicas en forma polares. También tenemos que hay los caracoles, son nuevas ecuaciones que no hemos visto, que se forman cuando tenemos la gráfica en forma polar, que son muy conocidas. Empezamos por los caracoles, que tienen esta forma. A más b coseno de teta o A más b seno de teta. Entonces tenemos 3 casos, dependiendo de los valores de A y de B. Primero, si A es igual a C, si el módulo de A es igual al módulo de B, o sea, sin contar los signos, entonces en ese caso se llaman cardioides porque tienen esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí está la gráfica del 6 más 6 coseno de teta. Aquí, como les digo, ¿cómo obtengo este punto 12? Pues lo que hago es reemplazar θ igual 0. Entonces θ igual 0, yo sé que sería 6 más 6, entonces ahí estaría el 12. Sería el punto 12,0. Entonces así el ángulo va aumentando, aumentando. Aquí sería pi tercios, este sería pi cuartos, pi sextos y así hasta pi medios. Aquí podría obtener el corte con el eje pi medios, que sería reemplazando pi medios aquí en el ángulo. Coseno de pi medios es 0. Entonces te quedaría que el punto es 6, 6,
coma pi medios. Entonces este es el punto de corte. Luego conforme el ángulo va a seguir aumentando, aquí sería 3 pi cuartos y así sucesivamente. Y justo cuando llegue a pi, cuando el ángulo llegue a pi, sería 6 menos 0, 6 menos 6, porque coseno de pi es menos 1. Entonces te quedaría que R0 y ahí llegaría al polo. Entonces el ángulo, la gráfica va a ir acercándose hasta el polo y luego se va a repetir lo mismo del otro lado. Ya que esta gráfica, por ejemplo, es simétrica con respecto al eje polar, es decir, cumple lo que vimos al inicio de la clase. Esta gráfica es simétrica con respecto al eje polar y esa sería su forma de obtener sus puntos de corte, por ejemplo. Y acá también de corte 6 y acá también debería ser 6. ¿Ya? Entonces esa es la cardioides, las cardioides que digo. Algo más importante que creo que no que yo me acuerdo. Entonces, cardioides también tenemos que pueden cambiar dependiendo si es más, si es menos a la izquierda. Los puntos se lo obtienen de la igual manera. Este sería en este caso sería cuando coseno es 0, que se da en el polo. Y cuando teta es pi medios, claro, cuando teta es pi, que se da que llega al máximo, que sería 2 en este caso. Ahora, si fuera seno, entonces es vertical, para arriba si es positivo y para abajo si es negativo. Ya, eso es una cardioides. Se dan cuando el A y B son iguales. Ahora, si A es mayor que B, se llama limacón o caracol sin rizo. Esta gráfica que está aquí. Se dan cuenta, A en este caso es 6 y B es 3. Entonces, este de aquí es un caracol sin rizo. Lo que se puede ver aquí. ¿Cómo obtengo estos puntos? Pues como les dije, aquí por ejemplo, normalmente siempre empiezo con teta igual 0. Este punto debe ser o teta igual 0 o tal vez puede ser como vimos en la hipérbola, teta igual a pi. Solo que con radio negativo. Entonces con teta igual a 0 me va a quedar este que está aquí, porque va a quedar 6 más 3, 9. Entonces la gráfica empieza aquí y el ángulo va creciendo, dependiendo de R, va cambiando. Cuando el ángulo es pi medios, sería coseno de pi medios es 0, por eso te queda el punto 6,0. Entonces, cuando llega justo a pi, sería 6 más 3 por menos 1, entonces sería 6 menos 3, y aquí este punto debería ser el punto 3, pi. No se ve aquí, pero aquí debe ser 3, pi. Se dan cuenta que por eso no llega a formarse este rizo. Bueno, esto que está aquí. Porque cuando llega al mínimo el coseno, que sería menos 1, no llega a ser 0 el radio. Entonces este es el caso cuando es 6 más 3 coseno de teta. Entonces ahora si ese más lo cambio por menos desde el otro lado, los puntos igual se obtienen de igual manera. Este sería 9 y este sería 3. Y este sería 6. Cambio ahora si fuera seno. Si fuera seno, entonces sería este que está aquí. Esta gráfica es simétrica con respecto al eje pi medios, o sea, es decir, cumple lo siguiente. O también podemos ver lo que cumple lo que dijimos, lo de que si cambio el radio y no, si cambio el signo de teta, lo cambio por menos, me va a quedar menos el radio, que es básicamente lo que es como que si fuera impar. Y eso se da porque seno de teta es impar, mejor dicho. Ya. Y finalmente, si fuera menos seno de teta, sería para abajo. Entonces, y finalmente, si B fuera mayor que A, tenemos que se forma esta gráfica, que es el limacón o caracol sin rizo. Por ejemplo, si 3 más 6 coseno de teta, como les dije, este punto máximo en ese caso se formaría con teta igual 0, porque sería teta igual 0, sería 3 más 6 por 1, sería 3 más 6, 9, entonces sería 9. Luego aquí el ángulo va aumentando, el ángulo va aumentando,
Aquí sería, por ejemplo, pi cuartos, pi sextos, hasta llegar a pi medios. En pi medios sería aquí 3 más 6 por coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Entonces te quedaría esto 0 y te quedaría que solo el punto es 3. Entonces, el ángulo sigue aumentando a pi medios, bueno, sigue aumentando. Bueno, mejor en radio, hablemos en sexagesimales, 90, luego 100, 110, así sucesivamente hasta llegar a este ángulo. Porque justo en este ángulo, el R vale 0. Entonces, no es como vimos en el caracol con rizo, bueno, no, en la careoides, que llega justamente en el punto, en el ángulo pi. En el ángulo pi llega a ser 0. No, en este caso, llega a ser 0 en un ángulo menor, que en este caso debería igualar para obtener ese ángulo. Ese ángulo debería ser, si mal no me equivoco, 120. Entonces 120, justo en el ángulo 120 es 0, por eso está esta gráfica, para indicarme que es el ángulo 120. Y después de ese ángulo, ahora va a ser negativa. Entonces esta parte de aquí viene desde 120. Si quisiera 130, me va a quedar por acá el ángulo, pero R va a ser negativa, por lo tanto R va a estar acá. Entonces lo mismo así, hasta llegar a pi, cuyo punto será el que está acá. En este caso, por ejemplo, pueden ver que si yo reemplazo pi aquí, me va a quedar 3 más coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, entonces me queda R igual menos 3. Entonces, por lo tanto, para sacar el punto sería 3, que a lo menos 3, pi. Entonces, el ángulo sería pi, sería para acá, pero como es menos 3, es en el opuesto del polo, entonces sería acá. Entonces sería el punto 3 que está aquí. Entonces aquí me diría 3. Como les dije, ese punto 3, el menos 3, pi es equivalente a decir el punto 3,0, por ejemplo. Y por eso se forma este rizo dentro de la figura. Entonces lo mismo pasa si fuera aquí con menos, solo que sería del otro lado. Este sería 3, los puedo sacar usando pi medios. Este sería pi, 0, etcétera. Como podemos ver, el ángulo en que se vuelve 0, aquí me lo dicen que es 60, y aquí 60, que bueno, este ángulo de acá abajo sería en realidad 300. En esos casos vale 0. O sea, si se dan cuenta, el polo es un punto de radio R y teta a cualquier ángulo, que de radio 0 y teta a cualquier ángulo. O sea, teta no importa el ángulo, lo importante es que el radio valga R y por eso llegaría al polo. Entonces aquí también tengo lo mismo con 6 seno, sería para arriba, y menos 6 seno sería para abajo. Los ángulos que llegan a ser 0 serían 30 y 30 aquí también. Y eso los obtengo igualando a 0 esta ecuación y hallando los valores de teta para que se haga 0 estos puntos. También tenemos las rosas. Las rosas son lugares geométricos que tienen ecuación polar de esa forma, donde a coseno de n teta o a seno de n teta para n mayores que 1, es decir, para n de 2 para arriba. Recordemos que cuando n era 1, esto es una circunferencia. Estas dos eran circunferencias. Para n mayores que 1, tenemos las que se conocen como rosas. Tenemos dos casos. Si n es par, entonces la rosa es de 2n pétalos. Por ejemplo, en este que si me piden graficar 4 seno de 2 teta, sería esta rosa de 4 pétalos, porque serían 2 por 2, 4. Empezando por el punto 0,0, porque el teta es teta de seno de 0 es 0, entonces empiezan en 0,0 y ahí va aumentando. Por ejemplo, aquí sería 40, aquí hasta el máximo, que sería 45. Básicamente los pétalos están a un ángulo donde la función trigonométrica llega al máximo. En este caso, por ejemplo, el máximo lo llega en 45. Bueno, en 90 el seno es 90, pero 2 teta igual a 90, entonces teta es 45.
Entonces aquí queda 45. Y ahí va siguiendo aumentando el ángulo. Entonces aquí hasta que llegue, el ángulo sería de la siguiente manera. O sea, de 0 a 45 me forma esta parte. Luego de 45 hasta pi medios, hasta acá, hasta 90. Luego de 90 hasta 90 hasta, sería 135, me forma esto. Luego de 135 hasta 180 me forma acá. Entonces luego me volví a repetir aquí. Eso es lo que se me hacía raro. Luego estoy mejor, o sea, lo importante es que te quede esta rosa. Lo quería ver. Raro. Ya. Entonces esa es la rosa de... Ah, ya vi, claro, pues. Es 45. Cuando teta vale 45. Vale 90. Ah, ya. Ya, entonces esa sería la gráfica. Ya me di cuenta. Ya. Entonces este 45 se lo obtiene básicamente dividiendo 90 para 2. Y así serían los pétalos. Y todos los pétalos se forman ángulo de 45 con el eje X. Bueno, no me equivoco. Ya, en cambio, si n es impar, la rosa se forma de n pétalos. O sea, no son de 2n, sino solo de n. Por ejemplo, el 4 coseno de 3 teta. Tenemos que esta sería la gráfica. Donde 4 de nuevo. Coseno de 3 teta. Claro, si se dan cuenta, si es coseno, debido a que el coseno empieza en teta 0 vale 1, entonces la rosa empezaría en el eje X. Cuando es coseno, la rosa empieza en el eje X, pero cuando es seno, la rosa empezaría en 0,0 y hasta llegar al máximo, que sería cuando seno E vale 1, que en este caso sería teta 45. Entonces, en este caso son 3 pétalos y tienen igual ángulo entre ellos, entonces aquí debería haber 120 y aquí debería haber 120. Entonces, ese numerito que está ahí te define el pétalo, la cantidad de pétalos, y el número que está acá, hasta cuánto llega el pétalo. Sería 4 y 4 en este lado. También tenemos las lemniscatas, que son de la siguiente manera. Me dicen que es de esta forma, que r cuadrado es igual a coseno de 2 phi, que es más o menos este valor como de infinito. Me dicen que este ángulo que forma, que es de 45 grados aproximadamente, básicamente creo que en 45 grados es cuando vale 0. Sí, pues 45 grados. Ajá, este es de coseno. Sí, 45 grados vale 0. Y se forma este infinito. Esta sería la gráfica. Y el 4 me indica hasta dónde llega, bueno, la raíz cuadrada porque r está al cuadrado. Entonces sería 2. Y en cambio, si fuera con coseno, bueno, con menos coseno, sería de esta manera. De manera vertical. Aquí es raro, no debería ser seno. Ah, no, con seno me queda eso. Ya, y con menos coseno sería de manera vertical. Y si fuera seno, sería de esta manera. Donde de nuevo 4 es desde el origen hasta el punto más lejano de la lemniscata. Finalmente tenemos las espirales. Tenemos dos tipos. La espiral de Arquímedes, cuya ecuación polar es de esta forma, donde ya se dan cuenta, teta no está en un seno, en seno o coseno. No olvidemos que teta puede tomar, teta como les digo, empieza desde 0, así y empieza creciendo, desde 0, 1, bueno, 0, vamos a hablar en sexagesimales, 0,
2, 4, hasta 90 grados, luego a 180, 360, etcétera. Entonces teta va creciendo y R va creciendo con teta. Por eso se forma este anillo. Esta sería la gráfica de 2 teta, R igual a 2 teta, y su ecuación polar sería de esta manera, R igual a 2 a A. Claro, esta es la ecuación, la exponencial logarítmica, la explicaría la logarítmica. La diferencia es que esta no empieza en el punto, en el polo, sino empieza en el punto, en este caso, un medio, o no, en el punto 2, porque teta de 0, me queda 2 a la 0, que E a la 0 es 1, y 2 por 1 es 2. Entonces aquí sería 2 y va creciendo. Y esa sería la espiral logarítmica. Ya. Entonces aquí tenemos más ejercicios. Vamos a ir ahorita a decir resolver ejercicios de coordenadas polares. Vamos a ver con la tutoría. Déjenme abrir la tutoría. Y vamos a usar mi teléfono por ahora hasta que empiecen las... Se voy a dejar de compartir esto. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, las tutorías las tienen. Entonces voy a resolverlas. Por ejemplo, voy a empezar con, bueno, uno de cada uno. Entonces, en el primer ejercicio, me dicen, por ejemplo, que transforme de coordenadas cartesianas a polares, empezando, por ejemplo, con el menos 4,4. Entonces voy a transformar ese punto de coordenadas cartesianas que está a polares. Entonces, menos 4 en X y 4 en Y. Entonces lo que haré es, debo sacar R. R es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, raíz de 16 más 16. Que esto es básicamente 4 raíz de... Entonces ese es R. Entonces teta debería ser el arco tangente de Y sobre X. Entonces, como guía, voy a graficar ese punto, que como puedo ver es en el menos 4,4. Entonces ese sería... Ya. Y este sería el ángulo teta que quiero hallar. Porque R, que sería hasta aquí, ya y es 4 raíz de 2. Entonces, como hallo este teta, lo que siempre hacía era hallar este ángulo, alfa, porque está en el primer cuadrante. Entonces voy a hallar ese ángulo. Entonces, aquí, por ejemplo, es alfa. Aquí es alfa. Entonces aquí sería 4 y 4, y 4 raíz de 2. Entonces, ¿qué ángulo es alfa? Alfa, pueden ver que es pi cuarto, 45 grados. Por lo tanto, teta debe ser igual a pi menos pi cuarto, es decir, 3 pi cuarto. Entonces el ángulo, el punto, va a ser igual a 4 raíz de 2, 3 pi cuarto, en coordenadas polares. Y este es en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese sería el primero. Vamos a continuar, porque me gustaría hacer otros ejercicios. Entonces, ahora, si cambio, yo quisiera transformar de, por ejemplo, de polares, que sería el 4, pi tercio. Ejemplo,
a rectangulares. Entonces lo que debería hacer es hallar X y Y. Entonces esto no es tan difícil. X sería igual a R coseno de teta y Y a R seno de teta. Entonces R coseno de teta sería 4 coseno de pi tercios. Y R seno de teta sería 4 seno de pi tercios. Entonces el coseno de pi tercios es 60. Entonces su coseno, coseno de 60 es un medio. Entonces coseno es un medio. Y acá, y esto sería 2. Y acá sería el 4 por el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y esto sería 2 raíz de 3. Entonces el punto sería 2,2 raíz de 3 en coordenadas rectangulares. Entonces, como les dije, a lo que les dije, es si yo quisiera graficar el punto de manera polar, entonces debería primero obtener el ángulo, que sería pi tercios, sería por aquí. Pi tercios. Y ahí dibujo, mido 4. Y ese sería el punto. P,4 pi tercios. Por ejemplo. Esas son consideraciones importantes. Allá vamos a hacer el otro para ver eso. O sea, voy a graficar el otro, mejor dicho. Ustedes ahí saquen la representación en grado, en rectangulares. Entonces, si yo quisiera graficar, no, mejor no. Entonces voy a hacer otro. Si yo quisiera graficar esto, menos 2, pi tercios. ¿Cómo grafico eso? Entonces lo que hago es lo siguiente. Hago el plano cartesiano. Bueno, en este caso es el plano polar. Pi tercios sería aproximadamente así. Pero como es negativo, no va a estar en este lado. Lo que debo hacer es reflejar, o sea, hacer la recta completa, donde aquí es pi tercios. Y acá mido el 2. Entonces, aquí está el punto, menos 2, pi tercios. ¿Ya? Entonces, ese sería el punto menos 2, pi tercios. Y pueden ver que es igual al punto. Entonces, este punto va a ser igual al 2, si el ángulo fuera de aquí hasta acá. Sería 4 pi tercios. Pi más pi tercios. Entonces, son los puntos semejantes en coordenadas polares. Entonces, es muy importante. Este menos, lo que hace es, en ese ángulo, irme al punto opuesto del polo, al opuesto del polo. ¿Ya? Entonces, ese sería, por ejemplo, otro ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo directo. Ahora, si yo quisiera obtener las ecuaciones. Entonces, por cierto, ya saben, pueden hacer preguntas, cualquier pregunta que quieran hacerme. Entonces, si quisiera, en cambio, dadas unas coordenadas, entonces me dan las coordenadas, por ejemplo, me dan la coordenada x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Me piden hallar la ecuación de esa gráfica de manera polar. Entonces lo que debo hacer es usar las ecuaciones que ya vimos, que sabemos que r es igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrado. Es decir, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces quiere decir que esto lo reemplazo por r cuadrado igual a 16. R es igual a 4. Entonces esa sería su ecuación de manera polar. R es igual a 4. Y es una circunferencia, como podemos ver, y ya sabemos, ya vimos, centrada en el origen. Entonces, por ejemplo, para la otra, que decía
x cuadrado más y cuadrado al cuadrado es igual a 4x cuadrado menos y cuadrado. Entonces aquí lo que puedo hacer es un poco de álgebra. Ah, no. Lo recomendable, pues vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Y eso de ahí lo vamos a reemplazar. Entonces en x sería r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado Bueno, esto ya sabemos que es r cuadrado. Es igual a 4 por r coseno de teta al cuadrado menos r seno de teta al cuadrado. R cuadrado también. Entonces aquí esto ya sabemos que es r cuadrado. Entonces sería r cuadrado al cuadrado. Aquí por identidades trigonométricas era r cuadrado. Entonces aquí podemos sacar factor común, 4r cuadrado. Y esto va a ser igual a coseno al cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Entonces esa es la ecuación que me queda. Entonces, ahí lo que debo hacer entonces ahí lo que debería hacer, por ejemplo, ahí puedo simplificar y ya detendría la ecuación porque ya estaría en función de teta y de r. Solo que simplifico aquí, r a la cuarta, y acá r cuadrado lo paso a dividir, me va a quedar r cuadrado es igual a 4 coseno al cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Claro, aquí podría, por ejemplo, esto yo sé que es coseno de por identidades trigonométricas. Eso es coseno de 2 teta. Sí. Entonces, r cuadrado es igual a 4 coseno de 2 teta. Y ya tendría, por ejemplo, la respuesta. Porque aquí puede ser que r es igual, saco raíz cuadrada, 2 raíz de coseno de 2 teta. Entonces, esa sería la ecuación de manera polar. No sabemos exactamente qué gráfica va a quedar, pero ya sabemos su ecuación. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, ya saben, pueden preguntar. Ya. Entonces, voy continuando con la misma tutoría. Entonces, por ejemplo, ahora en el otro caso, si me dan la gráfica, bueno, la ecuación de manera polar, 1 menos seno de teta, ¿cómo la llego a manera rectangular? Entonces, lo que debo hacer, por ejemplo, aquí yo sé que R por seno de teta es Y. Entonces, lo que haré es multiplicar R por 1 menos seno de teta igual a 6. Entonces, aquí me va a quedar R es igual, no, menos R seno de teta es igual a 6. Entonces, aquí me va a quedar, ya, me va a quedar R es igual a 6 más seno de teta más R seno de teta. Entonces, R seno de teta, yo sé que es Y. Entonces, esto sería 6 más Y. Entonces, me queda que R es igual a 6 más Y. Entonces, aquí lo que voy a hacer es elevar al cuadrado
R cuadrado, yo sé que es X cuadrado más Y cuadrado. Y aquí me quedaría Y cuadrado más 12Y más 36. Entonces aquí simplificaría Y cuadrado con Y cuadrado. Y me quedaría, se dan cuenta, una parábola. Me quedaría, bueno, la puedo dejar en manera X cuadrado igual a, por ejemplo, sería 4 por 3, Y más 3. Entonces, por ejemplo, ahí está de manera canónica. P sería 3 y el centro, el vértice de la parábola sería el 0,1. Entonces ahí es un poco de álgebra para hallar la ecuación. Si en cambio la ecuación, el otro ejercicio que vimos en la tutoría, que es teta igual a pi tercio. Entonces, esta, como ya vimos, es una ecuación de una línea recta que pasa por el origen y que forma un ángulo de pi tercios. Entonces, por ejemplo, la gráfica de esta ecuación sería esta línea recta. Entonces sería esta línea recta y aquí hay un ángulo de pi tercio, por ejemplo. Ya. ¿Cómo obtengo esa ecuación? Pues, como les dije, yo sé que esta ecuación es y igual mx, donde m es la pendiente. Entonces yo sé que y es igual a tangente, la pendiente es tangente de pi tercios x. Entonces la ecuación será y igual tangente de pi tercios, tangente de 60, raíz de 3 sobre 2. No, raíz de 3. X. Y esa sería la ecuación. ¿Ya? Entonces pregunten, por favor, si tienen alguna duda. Ingeniero, disculpe, Sí, siempre pasan por el origen cuando solo me dan el ángulo. sí. Cuando es así, teta igual a un ángulo, siempre pasan por el origen. Por este puntito. Por el polo. Bueno, ahí no pasó, pero ahí parece que sí pasa. Sí, siempre pasan por el polo. Ya, entonces ahorita vamos a hacer más ejercicios. Ya, ahora, para el siguiente ejercicio, me dicen, por ejemplo, me dicen que grafique y determine si las siguientes gráficas son simétricos con respecto al eje epimedios. Por ejemplo, entonces, R es igual a 2 coseno de 4 teta. Entonces, por ejemplo, esta gráfica, ¿qué me debería quedar? Entonces yo veo que eso, si mal no me equivoco, es una rosa. Una rosa de 8 pétalos. Entonces dejen ver si puedo graficar. Tratar de graficarlo para estar seguro. Un graficador. Entonces, confirmen si piensan lo mismo. Que es una rosa de 8 pétalos. Donde cada pétalo es de amplitud 2. Sí, es de 8 pétalos. Y empieza en el eje X. Bueno, en el eje horizontal. O sea, bueno, ya no quería graficarla, pero es que son muchos pétalos. Debería empezar por aquí, en el punto 2. Y cada pétalo sería que cada ángulo sería aquí en el medio, 45 grados. Sería algo así.
No, no, no. No quedarían 8 pétalos. No sé si quedarían. Quedaría el otro. Y quedaría otro. Es algo así. No es exacto. Entonces sería, por ejemplo, usar un graficador para que sea más bonito. Ya. Entonces, sería 4. Aquí sería 2. Pues, voy a compartir un rato. Esa sería la gráfica. Podemos ver que efectivamente era una rosa de 8 pétalos. Entonces, ya, pues, así sería. ¿Cómo se obtienen los 8 pétalos? Pues debería dividir 360 para 8. Porque al fin y al cabo la vuelta es 360. Se dio para 8. Me debería quedar 45. Entonces cada el ángulo entre pétalos sería 45 grados. 45 grados. Ya. Ahora, ¿cómo determino que sea simétrico con respecto al eje epimedios? Eje epimedio. Entonces, para eso, recuerdo que para que sea simétrico al eje epimedios, eso quiere decir que f de menos teta debe ser igual a menos f de teta. Entonces, hago ese reemplazamiento. Me va a quedar... Ajá, sí. Ya, entonces me debería quedar... Raro. Me queda que debe ser igual a R. Entonces, eso sería 2 coseno de 4 teta. Si reemplazo por menos 4. O sea, sí es simétrica. Como pueden ver, sí es simétrica en el gráfico. Sí es simétrica con respecto al eje vertical. Pero no me quedaría lo que está. O sea, algo estoy... Si yo reemplazo por menos, ajá.
Eso está bien. Debe reemplazar por menos R y por menos A. Y debe quedar lo mismo. Sí, es simétrico. O sea, lo que quiero ver es que si yo reemplazo 2 coseno de 4 por menos teta, me va a quedar 2 coseno de... sí, sería par. Sería 2 cosenos de 4 teta. Porque el coseno es par. Entonces... no me quedaría equivalente. Me quedaría con menos R. Bueno, entonces mejor tengo que averiguar bien eso. O sea, igual hay otra forma de ver la simetría con respecto a pi medios. La simetría con respecto a pi medios es de que si tú sustituyes en vez de A de teta, pones pi menos teta, te debe quedar lo mismo. Y ese creo que sí pasa. Si yo pongo pi menos teta, ahora vamos a ver. Si yo pongo en vez de teta, pongo pi menos teta, pi menos teta. Entonces sería 2 coseno de 4 por pi menos teta. Entonces sería igual a 2 coseno de 4pi menos 4 teta. Entonces esto es igual a 2 coseno de 4pi coseno de 4 teta más seno de 4pi seno de 4 teta. Entonces el coseno de 4pi es 1, porque es el de 2pi, es el de 0. Este es 0. Entonces es igual a 2 coseno de 4 teta. Y efectivamente. Bueno, entonces mejor quedémonos con esta comprobación. Algo aquí estoy haciendo mal. Entonces mejor no lo tenemos en cuenta. Cambio esta comprobación si me sale bien. Es decir, si yo reemplazo, en vez de teta, reemplazo pi menos teta, y me queda la misma ecuación, entonces es simetría con respecto al eje pi medios. Ya. Entonces haré lo mismo con el otro, para más practicar. Vamos a hacer un último mejor. Quiero explicarles antes, que no hemos hecho. Entonces, graficar los puntos de intersección. Entonces, por ejemplo, si tenemos R, me dan dos ecuaciones. R es igual a coseno de teta. Y me dicen que R, seno igual a seno de 2 teta. Bueno, ahí puedo ver que esto es una circunferencia y esto es una rosa de 4 pétalos. Me piden los puntos de intersección. ¿Cómo los resuelvo? Pues debo hacer la igualación. Igualar ambas R's. R es igual a R. Entonces se me queda coseno de teta es igual a seno de 2 teta. Entonces coseno de teta, aquí lo que uso es identidades, es igual a 2 seno de teta, coseno de teta. Entonces aquí lo que hago, no simplificar, eso no, porque pierdo soluciones. Entonces lo que hago es pasar a restar, por ejemplo, el coseno de teta, 2 seno de teta, coseno de teta, menos coseno de teta, 0 es igual a coseno de teta, por 2 seno de teta, menos 1. Entonces coseno de teta debe ser 0. O
2 seno de teta menos 1 debe ser 0. Entonces así se resuelven las intersecciones. Igualo ambas ecuaciones, ambas R's, y me quedará una ecuación trigonométrica que ya vimos cómo resolver. En este caso sería ver esto. Teta normalmente es entre 0 y 2pi. Entonces teta debería ser 0 y teta, no, quejemos. Teta puede ser pi medios para que coseno de pi medios sea 0, o teta puede ser 3 pi medios. En este otro caso, seno de teta es igual a 1 medio y teta podría ser seno de teta es pi sextos o 5 pi sextos. Entonces esos serían los puntos de corte. Si se dan cuenta tengo 4. Y claro, para cada ángulo debería sacar el R para sacar el punto como tal. Por ejemplo, el primer punto sería, si yo reemplazo pi medios en R, en cualquiera de las dos, da lo mismo. Entonces pi medios, coseno de pi medios es 0, entonces sería el punto 0, medios. El otro punto sería el punto 0,3 pi medios. Reemplazar pi medios aquí te da 0. Entonces el otro punto sería, reemplazando pi sextos aquí, me quedaría coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, pi sextos. Y el otro punto sería, reemplazando 5 pi sextos. 5 pi sextos, me queda el coseno de 5 pi sextos. Es negativo. Sería menos raíz de 3 sobre 2, pi sextos. No, 5 pi sextos. Y esos serían los 4 puntos de corte. ¿Ya? Entonces eso quería mostrar. Bueno, algo que ya el taller de pronto va a empezar. Entonces déjenme dejar de grabar. Dejar de compartir pantalla. Entonces, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta que gusten hacer. Ya. Entonces déjenme dejar de compartir. Ya. Entonces, sí, el taller ya debería estar empezando, pero algo que les quiero comentar es que no se va a calificar, así que no se preocupen por eso. El taller de hoy día no va a ser calificado. Véanlo como práctica nomás, porque de hecho eso va a ser una práctica. Entonces les recomendaría hacerlo a conciencia como práctica y que me piden ayuda para yo explicarles cualquier duda, cualquier ejercicio que no puedan resolver. Entonces, miren que si ya pueden ver el taller, por favor, para ya darles la clave. Sí, ya está visible, ingeniero. Entonces, bueno, es estudiada para el taller, te va a servir para la prueba de salida. Mira lo del lado bueno. Profesor, entonces, si lo desarrollamos, no subimos las evidencias, No, disculpe. no, O sí no la pueden subir. Igualmente ya me di cuenta que como no está en prueba evaluada, no va a estar en calificaciones y no van a poder subir las evidencias. Entonces, o si gustan, me las pueden enviar para que yo les diga, a ver, aquí está bien o está mal, por correo, pero ya en la plataforma no la deberían subir. Entonces, Ya, ya, pues. Pero, en- profe, que este taller no es calificado. exacto, eso dije, no es calificado, no va a ser calificado. Ah, No va a ser calificado. La contraseña es agosto 02, entonces por favor les recomendaría que traten de hacerlo todo. Bueno, la conciencia, agosto 02. Confirmen por favor que ya pudieron entrar. Y cualquier cosa me pueden pedir ayuda. Como siempre. Entonces le voy a dar un poquito más de tiempo por lo que me demoré 5 minutos más. No me di el tiempo. Profesor, agosto,
Ah, ya, todo con mayúscula. Ya. Ajá. Ya, entonces me confirman, ¿ya pueden ingresar? ¿Sí lo pueden encontrar? Sí, Ya, entonces así ya lo voy a puedo. separar en grupo. Entonces ya saben, me pueden llamar, como siempre, y traten de hacerlo a conciencia, sabiendo que no tienen... claro, sí, si gustan, pueden sí, o sea, si gustan, pueden trabajar solos, de hecho, ahorita, si quieren. Y bueno, no sé, mejor dicho, igual sería bueno que los separe. Entonces, déjenme, los voy a poner en... Dejar de grabar.